Muy bien, comenzamos nuestra clase entonces. El título es El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas, por favor? La diapositiva. Sí, Sí, se ve, licenciado. licenciado. Ya, perfecto. Bueno, entonces nuestra materia es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Usualmente las personas en el mundo consideran que la Biblia es un libro escrito por gente ignorante de siglos pasados, muchos de ellos granjeros, pescadores, gente inculta, que tenía ideas locas acerca de la existencia, ideas muy ingenuas acerca de un Dios creador, de un, de un Mesías que llega a la tierra a morir por los pecados de los hombres. Y esa es la forma en la que el mundo, especialmente ahora que vivimos en una era de tanta tecnología, de tantos avances científicos, ve a todos estos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sobre todo aquellos del Antiguo Testamento, ¿no? Incluso llegan a considerar literatura muy pesada y aburrida al Antiguo Testamento. Es la forma en la que el mundo ve a la Biblia. Y puede que haya algún grado de justificación, porque hay tantos predicadores que hacen sermones tan aburridos con respecto a la Biblia, o tan tediosos, tan repetitivos, que uno llega a creer que este libro es simplemente una píldora para dormir, ¿no? Pero la Biblia en realidad no es simplemente una historia común y corriente en la que hay villanos y héroes, sino es el manual del universo. Y esa es la forma en la que debemos verlo. Todo sistema operativo, todo equipo o dispositivo que compramos viene con un manual de funcionamiento. La Biblia es el manual del cosmos. Explica cuál es su origen, cuál es su final, explica cuáles son los principios y los valores, los fundamentos que hacen que ese universo funcione de manera equilibrada, armoniosa, y qué es lo que sucede cuando esos principios son alterados, cuando esos principios se ven distorsionados y el hombre se hace dueño de su propio destino y trata de conducirse de acuerdo a sus propios preceptos, y qué es lo que le acontece y qué es lo que le espera. ¿Qué es lo que le acontece? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Lo podemos observar. Guerras, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. Veo una mano levantada, mil disculpas, vamos a hacer la palabra adelante, por favor, a ver quién es. Me pueden escuchar bien, ¿no? Tal vez están levantando su mano para hacerme saber que no me escuchan. Ni una mano levantada. Creo que ya la bajó. ¿Alguien quería comentar algo? Con toda confianza, por favor. Creo que no, ¿no? Bueno, entonces decíamos que la Biblia es un manual de funcionamiento en el que se explican grandes misterios, pero no es un libro como en otras religiones o en otras filosofías llena de entresijos, de códigos misteriosos que uno tiene que descifrar. No, las cosas son expuestas de manera clara, de manera muy obvia en muchos casos, pero las mentes endurecidas, los corazones que no han sido transformados, no pueden comprender esas verdades que son tan sencillas, como por ejemplo, algo que se nos dice todos. Yo no he sido toda mi vida cristiano, ¿no? Había un momento de mi vida en que tenía muy fuertes. Recuerdo cuando los cristianos me decían, Jesucristo ha pagado en la cruz los pecados, en él hay perdón de pecados. No tenía sentido que perdonar mis pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Por qué podría perdonarme? ¿En qué consiste el que sea el Salvador? Es una verdad tan clara y tan sencilla de entender y al mismo tiempo puede llegar a ser absolutamente incoherente. Así es la Biblia. Son verdades sencillas que son fáciles de comprender para las mentes que han sido regeneradas y son absurdas e incomprensibles para las mentes que son inconversas. Y esta Biblia se divide en dos testamentos. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de testamento, estamos hablando de un pacto. Es decir,
hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. El Antiguo Testamento es un libro en el que hallamos cuáles son los principios del universo, hallamos cuál es el origen de la humanidad, cómo ésta va cayendo en depravación. Encontramos a los patriarcas, encontramos su historia, el desarrollo y crecimiento del pueblo de Israel, las conquistas que sufren a manos de pueblos extranjeros, y finalmente encontramos la promesa de que un día ese pueblo iba a ser restaurado por un Mesías, por un Cristo. Es una historia bonita, pero inconclusa. Es una historia que tiene un inicio interesante, que hay que saber comprenderlo, pero llega un momento en el que las cosas simplemente no se resuelven, queda inconclusa. Este libro, el Antiguo Testamento, es aceptado por los judíos, por supuesto, son ellos los que lo recibieron en primer lugar, son aceptados por cristianos y son aceptados incluso por los musulmanes. Las personas que respetan el Islam tienen al libro del Antiguo Testamento como parte de su literatura, como inspirado divinamente. Su interpretación, sin embargo, de los acontecimientos del Antiguo Testamento es distinta. Entonces, este libro es aceptado de manera general. Y este libro tiene una parte que es la más importante para los judíos, en especial, que es los libros de la ley o el llamado Pentateuco. Penta de 5 veces es el Pentateuco porque se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, comenzando por el Génesis, llegando al Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Esos 5 libros son llamados los libros de la ley. Esos 5 libros en especial, esos 5 libros son el manual de funcionamiento. Porque luego encontramos, por ejemplo, a los profetas, o encontramos los libros de sabiduría. Entre los profetas tenemos a, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, nombres que tal vez ustedes ya han escuchado en el colegio, o si son cristianos conocen bien. Son profetas que hablan acerca del advenimiento de Cristo, las profecías acerca del fin del mundo, etc. Estos libros de los profetas no son el manual de instrucciones. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Si ustedes quieren saber cuál es el manual de instrucciones del universo, están en los primeros 5 libros de la ley. Pero hay un problema con estos primeros 5 libros. El Creador, cuando les da los mandamientos, los famosos 10 mandamientos, por ejemplo, y un grupo de decretos, de ordenanzas que los israelitas tenían que cumplir, se los da con un doble objetivo. No era simplemente el objetivo del Creador darles la ley para que ellos la recibieran y la obedecieran. No era simplemente decirles, bueno, así funciona el asunto y bueno, cumplan esto y sean felices. No, sino que su objetivo era mostrarles que dándoles el manual de instrucciones, ellos iban a ser incapaces de cumplir las instrucciones al pie de la letra. Ese era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, el objetivo de esos 10 mandamientos y demás ordenanzas, no era simplemente mostrarles cuál era el camino correcto a seguir, sino era mostrarles que eran incapaces de cumplir los requisitos, de ir en ese camino. Y es ahí donde se pierden las religiones del mundo en general. Los judíos, para alcanzar la salvación, ellos creen que para llegar a la vida eterna deben cumplir todos esos puntos de la ley de manera estricta, de manera perfecta, pero no entienden que los seres humanos no podemos cumplir los requisitos de la ley porque tenemos una naturaleza torcida. Es más, los seres humanos no podemos cumplir no solo la ley divina, no podemos ni siquiera cumplir las leyes de los hombres. Nos pasamos el semáforo en alto, robamos, no podemos cumplir ni leyes humanas, ni normas sociales, no tenemos capacidad de cumplir la ley de manera perfecta. Para un hombre ser considerado justo, para que alguien pueda llegar a ser tenido como perfecto y recto, tendría que jamás en su vida fallar ni siquiera un solo de los puntos de la ley, de ninguna ley en general. En algún momento les daba el ejemplo, ¿no? Que el ser humano es como si fuera una línea. Imagínense una línea. Para considerar que una línea es recta, ¿cuál es el requisito? A ver, voy a preguntarles, por favor. Veamos cómo van sus conocimientos de geometría.
¿Cuál es el requisito fundamental para considerar a una línea como recta en geometría? ¿Alguien que levante su mano? ¿Alguien que desee participar? O, a ver, al azar, preguntemos a Brenda Liz. ¿Cómo estás, Brenda? Buenas noches. Brenda de Cero, ¿estás ahí? Brenda. No hay Brenda. A ver, veamos otra persona. Juan Gabriel. Buenas noches, dicen. Buenas noches, dicen. Hola, Juan Gabriel. De manera sencilla, por favor, ¿cuál crees que es el requisito para considerar a una línea como recta? Supongo que no tiene que cambiar su trayectoria, más que todo. Creo que sería lo ideal decir eso. Perfecto. No tiene que tener ninguna desviación, porque en el momento en que la línea tiene una pequeña desviación, aunque sea chicotita, nada más una miserable desviación, y vuelve nuevamente a su trayecto, deja de ser una línea recta. Se convierte en una línea chueca. Entonces, eso es lo que sucede con el ser humano. Nosotros somos como líneas, líneas finitas en un plano infinito, en este universo infinito. Somos unas líneas. Toda nuestra vida es una línea. Nuestra vida es una línea que no es recta, porque todos nosotros ya hemos mentido desde chiquititos, ya hemos hecho nuestros berrinches, ya hemos hecho cosas que han infringido tanto la ley humana como la ley de Dios desde pequeños. Por lo tanto, nosotros no podemos ser considerados como rectos, no podemos ser considerados como justos. Los judíos hablan acerca de los justos. Ellos tienen, como nosotros los cristianos tenemos, por ejemplo, la gracia, ellos hablan de la justicia. La justicia, la rectitud, es muy importante para ellos para poder alcanzar a Dios. Pero puesto que ninguno de los judíos de la historia son rectos por mérito propio, porque todos ellos en algún punto de su vida ya han incumplido la ley, no son aptos de ingresar al paraíso, porque Dios en el Antiguo Testamento les dice, al reino de justicia, al reino de los cielos, al reino de la verdad, al reino de la luz, solo entran los justos. Y tienes que ser justo para ingresar, tienes que ser perfecto, tienes que ser recto para ingresar al reino de Dios. De otra manera, no puedes ingresar. Entonces, la religión judía se convierte en una religión tremendamente dificultosa. Recuerdo una ocasión en la que una amiga me comentaba que tenía amigos judíos y estos amigos judíos le estaban enseñando acerca de las normas judías, de qué es lo que ella tenía que hacer para ser una buena judía, y le decían, no vas a poder ser judía, lo siento, porque no creo que tengas la capacidad, te decimos de manera sincera, no creo que tengas la capacidad de cumplir la ley. Tienes que ayunar, tiene que haber días en los que no puedes hacer absolutamente nada y tienen un montón de requisitos que son muy difíciles de cumplir. Sin esos requisitos no se llega al cielo. Entonces, el Antiguo Testamento pareciera ser un libro muy duro, pero en realidad el Creador lo puso ahí como diciendo, estos son los parámetros perfectos de funcionamiento. Es decir, si yo me compro una computadora y me dan el manual, me dicen, este es el manual que te explica cómo utilizar tu computadora de la manera más eficiente, de la manera más correcta, de tal manera que todo tu equipo funcione bien y te dure muchos años. Pero como estos judíos no pueden cumplir la ley, quedan atrapados en la ley. Entonces, y ahí viene el Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de los apóstoles de Jesucristo pregunta en una de sus cartas, ¿entonces la ley es mala? No, la ley no es mala. Por la ley yo tengo capacidad de darme cuenta que soy incapaz de cumplir la ley. Y entonces aparece una figura que es Jesucristo. Jesucristo sí fue perfecto y recto por voluntad propia, pero no porque era un cumplidor de la ley, no era un burócrata, no era un mojigato. No, Jesucristo no era un mojigato. Él vino a llevar la ley a un nuevo nivel. Por eso en una de las ocasiones cuando Jesucristo está hablando con la gente,
con sus discípulos, les dice, no piensen que he venido a quebrantar la ley o a destruir la ley, no. He venido a completar, he venido a cumplir, he venido, y el término plero en griego tiene un significado de, he venido a llevar la ley a un nuevo nivel. Por eso les dice en la última cena a sus discípulos, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis los unos a los otros. El mandamiento que les deja es el mandamiento del amor, porque en el amor se resumen todos los puntos de la ley. Pero Él cumple todos esos puntos de la ley de manera perfecta, con el objetivo de que nosotros ya no tengamos que sufrir, ya no tengamos que preocuparnos de manera rígida en cumplir todos esos puntos de la ley por voluntad propia, por propio esfuerzo, sino que Él nos da su Espíritu Santo de manera gratuita para que en nuestro corazón nazca una nueva mente que tenga capacidad de cumplir la ley por amor. Y eso es algo totalmente distinto a todas las religiones del mundo, budistas, judíos, Hare Krishnas, católicos, evangélicos de muchas denominaciones que no son cristianas realmente, como deben ser. ¿Qué más vamos a decir? Musulmanes, etcétera, etcétera. Todas esas religiones exigen requisitos sin los cuales uno no puede alcanzar la vida eterna. Por eso un gran teólogo decía, en el mundo no hay no hay muchas religiones, solo hay dos religiones, aquellas que exigen requisitos y aquellas que son por gracia, que son como un regalo del Creador dado a nosotros, inmerecido. Entonces el Antiguo Testamento son todos estos libros de la ley, pero vienen en unas formas muy extrañas, rituales de sacrificios, cumplimientos de días de ayuno, sábados que no pueden hacer nada, un montón de requisitos que los judíos los cumplían de manera muy fervorosa. Les fascinaban los rituales y a los seres humanos les fascina hacer rituales. Nos gusta disfrazarnos, nos gusta toda esa pompa, pero no cambiamos nuestros corazones. Nos gustan las cosas externas de la situación, pero no lo interno. Por eso es que en el Nuevo Testamento, y vamos a leer acá un versículo muy hermoso del libro de Hebreos, un libro escrito se dice, por Apolos, un discípulo de Pablo. El Pablo, apóstol de Jesucristo, por supuesto, estamos en el tiempo de Jesús. Este libro habla acerca de la ley. Este escrito está dirigido a los hebreos, es decir, a los judíos. Les está diciendo en este libro, es muy bueno, me gustaría que lo podamos analizar poco a poco. En este libro les dice a los judíos, a ver, judíos, ustedes se han quedado con las formas rituales de lo que significaba la ley y no han entendido el mensaje profundo detrás de cada uno de estos rituales. Ustedes simplemente los hacen, se circuncidan, se bautizan, hacen un montón de rituales, pero no están captando el significado profundo, el suprasignificado detrás de cada una de estas cosas. Y les dice, la ley es apenas la sombra de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. La ley es simplemente una sombra imperfecta, nos dice otra traducción, de lo que realmente va a venir. ¿A qué se refiere esto? Cada uno de los rituales de la Biblia, por ejemplo, la Eucaristía, que es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, perdón, que es entregado a los apóstoles, el partimiento del pan, famoso, ¿no? Este es mi cuerpo entregado por ustedes, este es mi sangre derramada por todos sus pecados, etcétera. Todo ese ritual, porque hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? En las misas se sigue haciendo el ritual, sin captar el significado profundo de lo que realmente es esto. Cuando habla el pan, no nos está diciendo simplemente para que comamos pancito en las iglesias, sino que Él es el pan de vida, como les dice, yo soy el maná que descendió del cielo. ¿Y quién es Él? Él es el Logos. Por eso era tan importante avanzar estos temas en doctrina de Dios cuando hablamos acerca del Logos. ¿Se acuerdan? Dijimos que el Logos o la palabra de Dios es la información, el código genético, las instrucciones. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo soy el pan,
y dice, coman de mi pan, o sea, coman de este pan, les está diciendo, tienen que probar mi información, tienen que dejar que este código genético, que esta información transforme sus mentes, recíbanla, procesenla en sus mentes. Eso es lo que tienen que hacer, porque de nada sirve ir yo a misa y recibir la hostia sin que esté procesando en mi mente y si esté siendo transformado por la información, por el código genético del Creador. O de nada sirven las iglesias cristianas, iglesias evangélicas, que yo vaya y me bautice cuando el Espíritu Santo no está transformando mi vida. Nos fascinan los rituales, nos fascina sacarnos fotos en esos rituales y ahí, en otra de mis clases estábamos hablando sobre ese tema, ¿no? Como los líderes religiosos budistas, católicos, judíos, se hacen sacar fotos juntos, abrazados, ¿no? Como que están en unión. Jesucristo habla muy claramente acerca de esto. Les dice, cuidado con los escribas que les gusta vestir vestidos largos y andar por las plazas haciéndose saludar, padrecito, ¿cómo está, pastor? Ese tipo de actitudes de fariseos, hipócritas, es una de las cosas que a los hombres les fascina. Por eso acá les dice, la ley es simplemente una sombra de lo que iba a venir. Y esto se remonta a lo que habíamos hablado también en Doctrina de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de lo que es real y acerca de lo que es irreal? Y hablábamos acerca de física cuántica, ¿no? ¿Se acuerdan cómo incluso la ciencia contemporánea está descubriendo que todo lo que observamos en este momento es interpretación tridimensional del mundo, no es la realidad, que simplemente es un concepto creado por mi mente, que fuera de mis sentidos el mundo es infinito, es multidimensional? Eso es lo que les está diciendo acá. Lo que ustedes hacen, todo ese ritual, toda esa forma tridimensional en la que interpretan las cosas, es simplemente la sombra de lo que es en realidad, la profundidad de lo que es. Por eso les dice, por eso jamás los sacrificios que ustedes hacen, porque los judíos hacían sacrificios, ¿no? Sacrificios de toros, sacrificios de ovejas. Es decir, esos sacrificios que ustedes hacen solo estaban apuntando al sacrificio de Jesucristo, a Él que va a la cruz a destruir las obras de la carne. Y ustedes siguen con sus sacrificios y les dicen, no sirven de nada sus sacrificios, se están quedando con el ritual, no están entendiendo el trasfondo de lo que es. Por eso esos sacrificios jamás van a poder hacer perfectos a las personas, nunca los van a hacer justos, no pueden ser perfectos ni justos para ingresar al reino de los cielos, porque esos sacrificios se hacen 1, 2, 3, 4 veces al año, son cosas tridimensionales, cosas efímeras. El verdadero sacrificio, el único sacrificio que ha sido válido es el sacrificio de Jesucristo, que viene al mundo y nos dice, esta carne, con todos sus deseos de muerte, tiene que ser destruido. Voy a destruir este cuerpo de carne y voy a pagar el precio del pecado por todos ustedes. Y ahí vamos a lo que hemos aprendido en la martirología. Recuerden esa clase muy importante sobre por qué Jesucristo va a morir a la cruz. No debemos seguir repitiendo como loros que Cristo murió por los pecados sin entender qué significa realmente eso. Bueno, vamos a continuar con el siguiente versículo. Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Yahweh, o dice Jehová, el Creador, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ya se estaba profetizando que ese pacto antiguo, que era el pacto de la ley, es decir, el pacto que consistía en lo siguiente: tú cumples la ley y entras al reino de los cielos. Ese es el pacto. Cumples y eres feliz. Incumples y estás chao. Ese pacto iba a ser cambiado por un nuevo pacto, el pacto de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué hablamos tanto los cristianos acerca de la gracia? La gracia sea contigo, la paz sea contigo. ¿Por qué utilizamos ese término? Gracia, nos dicen usualmente en las iglesias cristianas, es un regalo inmerecido. Ok, de acuerdo, es un regalo inmerecido, pero ¿en qué consiste el regalo? Usualmente nos dicen es un regalo inmerecido, pero ¿en qué consiste el regalo exactamente? Porque da lo mismo que yo les diga que es un presente. Un presente es un regalo es un presente. Sí, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es el presente? Díganme, por favor. No nos explican a veces en qué consiste el regalo. El regalo consiste en lo siguiente: la gracia es el anhelo, es el deseo ferviente que el Señor pone en nuestros corazones para obedecer su voluntad. Esa es la gracia.
por nuestras propias fuerzas no tenemos la intención de obedecer la ley, no tenemos intenciones de amar a Dios, no tenemos intenciones de hacer nada por Él, no nos interesa leer la Biblia por nuestra propia carne, por nuestra propia voluntad, pero Él nos regala esta voluntad y dice, hey, ven, te voy a poner la voluntad, te voy a dar el anhelo de seguir mis mandamientos, de vivir en el amor que yo te doy. Vamos a quedar acá con el desarrollo de la clase, ¿de acuerdo? Vamos a parar la grabación. En la siguiente clase vamos a continuar hablando sobre el Antiguo Testamento y vamos a hacer un desarrollo histórico ya viendo los conceptos y la simbología que hay detrás de esto.